Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a la clase de física del segundo A. Espero que se encuentren bastante bien en cada uno de sus hogares y bueno, que podamos seguir compartiendo los conocimientos de esta manera que, si bien es cierto, no es presencial, pero tiene la finalidad de que se adquiera la misma sabiduría que podríamos hacerlo de manera presencial en el colegio. Por favor, cuídense de la mejor manera para regresar pronto a este es su centro de estudios. El día de hoy, chicos, vamos a hacer el refuerzo, como solemos hacer cada semana, del tema visto. En este caso vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme variado. Habíamos conversado sobre el movimiento rectilíneo uniforme, aquel que tenía una aceleración cero, aquel que su velocidad permanecía constante y que por lo tanto sus gráficas de la posición eran una línea recta, ya que se movía, obviamente, como dice su nombre, a una velocidad uniforme. Pero ahora tenemos la característica de que en nuestro nombre aparece una nueva palabrita. Esta palabrita es variado. Al existir la palabra variado, se cambia el concepto que habíamos manejado antes, para lo cual vamos a conversar primero de sus propiedades. Las propiedades son las siguientes. La trayectoria sigue siendo igual al desplazamiento. Recordando de que la trayectoria es todo el camino que siguió en nuestro cuerpo de estudio para llegar a su punto final, o el desplazamiento que simplemente es el punto inicial con el punto final, que al final de cuentas es lo que nos interesa estudiar. Como se trata de una línea recta, la trayectoria va a ser la misma del desplazamiento. ¿Y por qué es una línea recta? Porque como su nombre lo dice, es un movimiento rectilíneo. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, ¿qué nos dice? Nos dice que la velocidad v representado es variable, porque su nombre se dice que es variable. Al ser v variable, por lo tanto la velocidad va a ser diferente de cero, o también la velocidad va a ser diferente de constante. Es decir, de que ya no vamos a tener una velocidad constante como la teníamos con el movimiento rectilíneo uniforme. La siguiente propiedad es que ahora sí nos aparece el término de la aceleración. Si recordamos que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración se encontraba sobre el eje de las X porque era cero, ahora va a ser diferente de cero. Puede tomar un valor positivo o negativo, pero la aceleración representada por la letra A obviamente va a ser constante, pero a su vez de ser constante va a tener un valor diferente de cero. ¿Sí? Las fórmulas para que nosotros podamos aplicar y resolver los diferentes ejercicios de la vida cotidiana, vamos a aplicar toda la vida cotidiana, son las siguientes. Se dividen en tres grandes fórmulas y un pequeño corolario. La primera fórmula nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. La siguiente fórmula nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La tercera fórmula nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos aceleraciones por la variación del desplazamiento de la trayectoria, que es el mismo porque se trata de un movimiento rectilíneo. Como corolario, habíamos dicho de que las variaciones de cualquier tipo de que se trate, que podemos tener variaciones de velocidad, variaciones de posición, variaciones de aceleración, variaciones de tiempo, de temperatura, de cualquier tipo de variaciones, no es nada más que la posición final menos la posición inicial en el caso del desplazamiento. En el caso de las velocidades, tendremos de que la variación de la velocidad será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, donde obviamente el BF representa la velocidad final que se encuentra expresado en el sistema internacional como metros sobre segundo, la velocidad inicial que se encuentra representada como V sub 0 y en el sistema internacional ocupamos la nomenclatura de metros sobre segundo, X sub 0 que representa la posición inicial y en el sistema internacional trabajaremos en metros, X sub F que le representamos como la posición final en el sistema internacional con la nomenclatura M, la aceleración que la representamos con la letra A y en el sistema internacional como metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo que lo representamos con la letra T y en el sistema internacional ocuparemos los segundos
como unidades. Esta es la primera gran introducción al movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde de todas estas propiedades que hemos hablado, las que utilizaremos de ahora en adelante son las ecuaciones, que es lo que nos ayudará a resolver los diferentes fenómenos físicos que nos encontramos en el día a día. Hagamos unos ejercicios y apliquemos los conocimientos que estamos conversando en este. Dentro del estudio de las gráficas, vamos a analizar qué va a suceder en cada una de las circunstancias que podamos encontrar en los movimientos. Para lo cual, en la parte de atrás he graficado las gráficas, bueno, perdón la redundancia, he graficado los comportamientos del cuerpo en función del movimiento, es decir, X, que está expresado en metros, para el desplazamiento, en función del tiempo, cómo se va a comportar, la velocidad en metros sobre segundo, en función del tiempo, cómo se va a comportar, y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, en función del tiempo, cómo se va a comportar. Para lo cual, analicemos la primera gráfica. Al existir un movimiento variado, es decir, cuando va a variar su velocidad, si nos vamos a la ecuación, va a permitir que la posición final cambie en función del cambio de su velocidad. Es decir, cambia la aceleración, va a variar la velocidad, por lo tanto, va a cambiar su posición. Cuando la aceleración es positiva, que se encuentra representada por las líneas azules, la velocidad va a tener una pendiente positiva, es decir, va a irse hacia arriba. Y por lo tanto, el gráfico de la velocidad va a crecer exponencialmente con cada segundo que va pasando. Cuando la aceleración es negativa, la pendiente de la velocidad va a ser negativa. Y por lo tanto, el gráfico de la velocidad va a comenzar a tomar una curva hasta estabilizarse y comenzar a descender en la posición. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el primer caso, como tenemos una aceleración, cuando usted aplaste el acelerador de su auto, la velocidad va a ir incrementando. Y mientras la velocidad se va a ir incrementando, usted va a poder recorrer mayores distancias en menores tiempos. Cuando la velocidad es negativa, obviamente, cuando la aceleración es negativa, obviamente la velocidad va a descender. Va a sufrir el fenómeno de desaceleración o retardo. Es decir, que la velocidad que nosotros asumimos que antes tuvo un valor diferente de cero, va a comenzar a disminuirse hasta llegar al cero. La gráfica de la posición en función del tiempo va a tener primero una aceleración que era negativa si se quiere en algún momento, pero va a tener una velocidad que era diferente de cero. Es decir, de que va a subir hasta que se va a comenzar a frenar, se va a frenar y va a comenzar a descender. Es lo que sucede cuando usted aplasta los frenos de su vehículo, está produciendo una desaceleración, la velocidad está disminuyendo y el desplazamiento en función del tiempo va a ser cada vez menor. Así se representan los gráficos. Ahora vamos a poner estos gráficos, vamos a poner estas explicaciones teóricas en ejemplos de ejercicios, para lo cual vamos a copiar los siguientes datos. Muy bien, jóvenes, empezamos con este ejercicio. El ejercicio número 1 dice lo siguiente. Una partícula recorre una recta en determinado sentido con aceleración constante. En el instante t sub 0 igual a 0, el módulo de su velocidad v sub 0 es igual a 5 metros sobre segundo. En el instante t final, o t es igual a 10 segundos, su velocidad final será igual a 25 metros sobre segundo. Determinar el tipo de movimiento de la partícula, b, la aceleración, c, el módulo de la velocidad con respecto al tiempo, d, la velocidad en el instante cuando su tiempo es igual a 8 segundos, el instante de tiempo en el que el módulo de la velocidad será igual a 15 metros sobre segundo. He copiado los datos aquí. ¿Qué nos dice? Que la aceleración es constante. Lo siguiente, que a un tiempo sub 0 será 0 segundos. La velocidad sub 0 será de 5 metros sobre segundo, es decir, cuando el tiempo 0, la velocidad sub 0 será 5 metros sobre segundos. Y para un tiempo de 10 segundos o un TF, la velocidad final será de 25 metros sobre segundo. Lo que nos pide determinar es primero de qué tipo de movimiento se trata. Lo que nos dice el enunciado del ejercicio es de que se mueve en una línea recta y nos da como dato que su aceleración es constante, por lo tanto estamos hablando de un
movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El siguiente ítem nos dice que calculemos la aceleración, para lo cual, jóvenes, les voy a dar unos tips. Lo que usted tiene que hacer es ver qué datos tiene y dejar las ecuaciones que tenemos copiadas acá o las fórmulas con el menor número de incógnitas posibles. Por lo tanto, vamos a ir analizando una por una y ver cuál es la que nos sirve. Los datos que tenemos es la velocidad inicial, tenemos el tiempo inicial, tenemos el tiempo final y la velocidad final. Vamos viendo desde la última fórmula. La última fórmula nos dice que busquemos lo que nos pide es que busquemos la aceleración. Vamos a ver. Tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial, tenemos dos aceleraciones, que es lo que buscamos por delta desplazamiento. Recordando de que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. No tenemos las posiciones. Por lo tanto, tendríamos una y dos incógnitas en una ecuación. Dos incógnitas, una ecuación, no es posible resolverle con esta ecuación. Vamos a ver la siguiente. Tenemos posición final que no tenemos, posición inicial que tampoco tenemos velocidad inicial, sí, tenemos tiempo, también tenemos, no tenemos aceleración y no tenemos tiempo, y sí tenemos tiempo. Pero sin embargo, las incógnitas serían las posiciones y la aceleración, es decir, dos incógnitas, una ecuación. No nos sirve esta ecuación. Vamos a la primera ecuación. ¿Tenemos velocidad final? Sí la tenemos. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí la tenemos. Buscamos la aceleración y también tenemos el tiempo. Por lo tanto, tenemos una ecuación, una incógnita. Sí nos sirve para resolver este ejercicio. Por lo tanto, vamos a copiar de nuevo la fórmula. La fórmula nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Aceleración multiplicado por el tiempo. Vamos a despejar los valores. ¿Qué valores nos da de datos? Nos dice que la velocidad final es 25 metros sobre segundo. La velocidad inicial, ¿qué nos dice? Que es de 5 metros sobre segundo. Más la aceleración, que es la incógnita, el valor que nosotros queremos encontrar, y multiplicado por el tiempo, que el tiempo inicial era 0, y el tiempo donde tenemos 25 metros sobre segundos es 10, por lo tanto le pondremos 10 segundos. Vamos a despejar la aceleración de este sistema de ecuaciones. ¿A qué nos dará igual? Nos da igual que la aceleración es 25, el 5 pasa al otro lado a restar, sería 25 metros sobre segundo, menos 5 metros sobre segundos, y todo esto, porque el tiempo está multiplicando, pasaría a dividir todo esto para 10 segundos. Lo que nos queda que la aceleración ha sido igual a 20 metros sobre segundos sobre 10 segundos. Lo que nos da como resultado que ha sido la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor va a ser constante en todo el ejercicio, puesto que recordemos de que al tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme variado, la aceleración se mantiene constante. El siguiente ítem nos pide que hagamos la gráfica de la velocidad respecto al tiempo. Podemos ocupar la misma fórmula que nosotros estábamos trabajando, de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, puesto que tenemos el valor de la velocidad inicial, encontramos el valor de la aceleración y variaremos el tiempo para ver cuál es la velocidad final. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña tabla, ¿ok? La pequeña tabla va a tener el valor de la velocidad en función del tiempo. Recordando que la ecuación que nosotros vamos a trabajar será igual a la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, que sabemos que es de 5 metros sobre segundo, más la aceleración, que es 2, y por el tiempo, que es lo que nosotros vamos a variar. Entonces, en las Y se encontrará la velocidad y en las X se encontrará el tiempo. ¿Ok? Entonces, para lo cual, jóvenes, vamos a ir construyendo esta gráfica. Para el tiempo 0, ¿sí? Para el tiempo que sea 0,
tendremos de que 2 por 0, obviamente 0. Por lo tanto, la velocidad final va a ser 5. Metros sobre segundo. Para el tiempo 5, vamos a tener que 5 por 2 será 10, más 5, obviamente será 15. Para el tiempo de 10 segundos, tendremos que sería 10 por 2 sería 20, más 5 sería 25 metros sobre segundo. Para el tiempo de 15, finalmente, podemos hacer de que 15 por 2 sería 30, más 5, 35 metros sobre segundo. Ahora sí, con los valores obtenidos, vamos a proceder. Entonces, en el tiempo 0, la velocidad inicial será 5 metros sobre segundo. En el tiempo 5 segundos, la velocidad será 15 metros. Tenemos 5 y subimos hasta 15. En el tiempo 25, en el tiempo 10, la velocidad será 25. En el tiempo 15, la velocidad será 35. Y así seguirá sucesivamente en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, al unir los puntos, vamos a encontrar la siguiente gráfica. ¿Sí? Que al realizar la escala nos va a describir una línea recta. ¿Sí? Recordando las gráficas que nosotros habíamos visto al inicio de la clase, vemos de que como la aceleración es constante y es un valor positivo el encontrado, el gráfico de la velocidad tendrá una pendiente positiva y será una línea recta ascendente. Como podemos ver, hemos hecho el gráfico de la velocidad en función del tiempo, tomando en cuenta que en el eje de las X se encuentra la velocidad y en el eje, el eje de las Y se encuentra la velocidad y en el eje de las X se encuentra el tiempo. La siguiente incógnita nos dice que ¿cuál será la velocidad final en el tiempo de 8 segundos? Por lo tanto, vamos a volver a ocupar la fórmula que hemos estado viendo. Entonces nos pide la velocidad final al tiempo de 8 segundos. Por lo tanto, velocidad final, que es lo que queremos encontrar, va a ser igual a la velocidad inicial, que es de 5 metros sobre segundos, más la aceleración que conocemos, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por el tiempo que nos da el ejercicio, que es de 8 segundos. Por lo tanto, la velocidad final que nosotros hemos tenido como resultante será igual a 8 por 2, 16, más 5, 21. Si nosotros nos vamos de nuevo a la gráfica que estábamos elaborando, vamos a ubicar los 8 metros, que se encontrarán más o menos por aquí. Vamos a subir en línea recta. Y vamos a ver dónde se corta. Entonces, se va a cortar más o menos por aquí. Y por aquí va a estar 21 metros sobre segundo. De esta manera encontraremos el valor del módulo de la velocidad final. Y vemos que también se cumple con la gráfica que nosotros acabamos de realizar. Finalmente, nos pide que calculemos el tiempo cuando la velocidad final es de 15 metros sobre segundo. Vamos a seguir ocupando la fórmula que hemos estado ocupando hasta este momento, en la cual decimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Lo voy a colocar en el lado de acá. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Lo que nos pide es de que calculemos el tiempo cuando la velocidad será de 15 metros sobre segundo. Entonces, 15 metros sobre segundo será la velocidad final
La velocidad inicial teníamos de dato que era de 5 metros sobre segundo, más el valor de la aceleración, que conocemos que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por el tiempo, que es nuestra incógnita. Por lo tanto, vamos a despejar el tiempo. El tiempo será igual a 15 menos 5, ya que pasa a restar, dividido por este 2 que se encuentra multiplicando por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo final será igual a 15 menos 5, 10 metros sobre segundo, dividido para 2 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos va a dar de resultado que el tiempo ha sido de 5 segundos. Si nosotros nos vamos a la gráfica que hicimos de la velocidad en función del tiempo, vamos a identificar que en 5 segundos subimos por una línea recta en donde se cortó la velocidad y trazamos hacia el eje de las X, nos va a dar que se encuentra a 15 metros sobre segundos a los 5 segundos, cumpliéndose todos los enunciados del ejercicio. Esto quiere decir de que el ejercicio estuvo bien resuelto y explicó el fenómeno del movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variable. Esta ha sido la clase del día de hoy, chicos. Espero que les haya servido como un gran refuerzo. Se aplica para absolutamente todas las fórmulas. Y en caso de que exista el cambio de la velocidad, los datos le tendrán que dar una posición inicial, una posición final, o a veces les suele decir que parte del reposo en el caso de la velocidad, y la velocidad se vuelve cero, o que parte del punto de referencia y la posición se vuelve cero. ¿Sí? Si se vuelve cero estos niveles, las ecuaciones se vuelven más sencillas. Eso ha sido la clase del día de hoy, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda o sugerencia, por favor, me la hacen saber y yo estaré presto para resolver.